Hola equipo, arriba los corazones. Antes de entrar en cada uno de los apartados de la literatura del siglo XX que corresponden a la programación de este año y que se adecúan al tipo de pregunta que puede aparecer al respecto en la prueba de selectividad, en la PBAU, como os decía, antes de empezar a hablar de la literatura del siglo XX, me gustaría hacer algunas consideraciones de tipo general. Aunque no tenemos mucho tiempo este año para entrar en profundidades, por lo menos hacer una caracterización general, con la dificultad que ello comporta, una caracterización general de esa literatura del siglo XX. Atendiendo al principio de eficacia comunicativa y teniendo presente la propiedad textual de la adecuación y más concretamente la adecuación al receptor, al destinatario del mensaje del texto, en este caso del texto literario, conviene tener presente el tipo de sociedad, es decir, el tipo de destinatario, el cliente, podríamos decir, que va a tener esta literatura del siglo XX. Bien, esta literatura del siglo XX se desarrolla en la denominada sociedad de masas. La sociedad de masas que tiene unas características diferenciadas con respecto a los tipos de sociedad precedentes desde el punto de vista histórico. Una sociedad de masas formada por individuos que también tienen presentan unas características diferenciadas con respecto a, por ejemplo, el individuo burgués o no podemos decir el individuo en la Edad Media porque en la Edad Media prácticamente esta noción de individuo no aparece o, en fin, sería una noción mucho más compleja. Vamos a compararlo con eso, con el individuo burgués. El individuo burgués no es exactamente lo mismo que el individuo masa, pero aquí no vamos a entrar en detalles al respecto. Así que una sociedad de masas que está relacionada también con un sistema económico que se va a convertir en el sistema dominante, que es el capitalismo de masas, cuya característica más destacada, o al menos una de las más destacadas, es que se fundamenta en un mercado dirigido a grandes masas de consumidores. Relacionado con esta sociedad, relacionado con este sistema capitalista de mercado, pues tenemos instituciones como las instituciones del Estado, el Estado de masas, cuyo sistema de control y gobierno más característico va a ser la denominada democracia, aunque hay que señalar algunas diferencias. Tenemos, por ejemplo, la democracia liberal, características del mundo occidental al que se ascribe la cultura hispánica en general. Tenemos las llamadas o autollamadas democracias populares de sistemas originariamente comunistas, como es el caso de China, o tenemos lo que podríamos llamar las democracias plebiscitarias, que son democracias características de estados autoritarios, de dictaduras, que utilizan el sistema democrático de votaciones fundamentalmente para refrendar decisiones que ya se han tomado. Bien, un instrumento muy importante asociado al Estado y al capitalismo de masas en el proceso de control y de formación de estas masas de individuos son los medios de comunicación de masas y la educación. Los medios de comunicación de masas tienen un papel muy importante dentro del proceso de educación de estos individuos, de estas masas de votantes y de consumidores. Decíamos los medios de comunicación y efectivamente esta literatura, los medios de comunicación de masas y efectivamente esta literatura del siglo XX va a estar cada vez más relacionada con esos medios de comunicación de masas. Bien, lo que acabo de hacer aquí ahora es un retrato muy sucinto, muy sintético de lo que yo creo que es una característica muy importante de la literatura del siglo XX. Una característica que hay que tener en cuenta que en los primeros momentos del siglo XX aparecerá de una manera embrionaria, de una manera inicial, aún no consolidada. Pero yo creo que razonablemente se puede interpretar el siglo XX como ese siglo en el que se desarrolla y se consolida la denominada sociedad de masas, principal cliente
de la literatura que se va a desarrollar progresivamente en ese siglo. Ni qué decir tiene que, aunque actualmente asistimos a lo que seguramente es un proceso de mutación de esta sociedad de masas y sus correspondientes sistemas políticos, económicos y culturales asociados a ella, lo cierto es que esta época, en cierto sentido, quizás por las características que está presentando, podría ser interpretada como una especie de perfeccionamiento de esa sociedad de masas y de su sistema de control. Pensad, por ejemplo, en las redes sociales. Si cambiáis el término masa por red social, veréis que efectivamente gran parte de lo que hemos comentado a propósito de la sociedad de masas podría aplicarse a esta nueva sociedad de las redes sociales. En cuanto a la periodización, y centrándonos en el caso de España, se toma como referencia para organizar el periodo un hecho extremadamente traumático en la historia de España, la Guerra Civil, que efectivamente supone un antes y después en muchos sentidos. Antes de la Guerra Civil se pueden distinguir los siguientes movimientos: modernismo y generación del 98, novecentismo y generación del 27. Después de la Guerra Civil se organiza el estudio de la literatura fundamentalmente por décadas, y así se habla de los años 40 o posguerra, los años 50 con la tendencia realismo social como dominante, los años 60 y 70 cuya característica fundamental será un retorno a la experimentación formal, y la época de la transición. Sobre cada uno de estos movimientos volveremos al estudiar los distintos géneros y su evolución a lo largo del siglo XX. En cuanto a las principales tendencias literarias y podríamos decir también artísticas en general del siglo, señalamos como más destacadas las siguientes: la literatura de vanguardia, la literatura existencial, la literatura de género, la literatura de masas, la literatura de mass media. Y vamos a proceder a caracterizar brevemente cada una de estas tendencias. La literatura de vanguardia tiene su origen en el primer tercio del siglo, pero su influencia va a ser continuada a lo largo de todo el siglo XX, de tal manera que será una de las opciones fundamentales con las que cuenta un creador artístico en general y un escritor en particular. Seguir o no los principios de la vanguardia. ¿Cuáles son esos principios de la vanguardia? Ante todo, la experimentación formal. La literatura de vanguardia es ante todo una literatura de experimentación que trata, podríamos decir por encima de todo, de innovar desde el punto de vista formal. Llama mucho la atención y ello supone un antes y después de la literatura, en la historia de la literatura. La llegada de las vanguardias suponen un antes y después en la historia de la literatura por el hecho de que el sentido lógico, es decir, la comprensión lógica, racional del discurso, se vuelve irrelevante, es decir, pierde importancia. Y así nos podemos encontrar con muchos textos literarios que aparentemente son textos incoherentes desde el punto de vista lógico y temático. Podríamos decir que frente a la literatura de vanguardia, que se centra su interés fundamentalmente en la experimentación formal y llegando incluso a rechazar todo sentimentalismo, psicologismo, es decir, todo aquello que tradicionalmente se había relacionado con la condición humana. Frente a esa literatura de vanguardia deshumanizada, aparece la literatura existencial. Una literatura que se preocupa por el hombre y su mundo y se pregunta acerca del sentido de la vida. Del sentido de la vida en una sociedad como la sociedad contemporánea, donde algunas de las preguntas
características de la condición humana no son ya respondidas adecuadamente o no se perciben como adecuadamente respondidas por la religión. En la literatura existencial tiene una gran importancia el contenido, frente a la importancia que se le daba en la literatura de vanguardia a la forma. Dentro de la literatura existencial podemos señalar tendencias como el neorrealismo, se recuperan los principios del realismo decimonónico, una literatura psicológica que analiza la interioridad del ser humano, etc. Literatura de género. ¿Con qué nos referimos a esto de literatura de género? Pues primero decir que la narrativa se convierte en el género dominante en el mercado literario. La gente compra, ante todo, libros de narrativa y dentro de la narrativa, la novela. ¿Qué tipo de novela? Pues esto es lo que justifica de alguna manera el epígrafe de literatura de género. Es un tipo de novela que se organiza fundamentalmente por géneros y así podemos distinguir la novela negra o de policías, la novela de aventuras, la novela de terror, la novela de fantasía, que van a encontrar su, como diría un pedante, su nicho de mercado correspondiente. Literatura de masas. Ya hemos caracterizado en su momento a la literatura del siglo a la literatura del siglo XX como una literatura fundamentalmente de masas. Aquí queremos precisar algunas características distintivas en relación con cierto tipo de publicaciones literarias que se hacen. Por ejemplo, la literatura de masas es una literatura relacionada con eso que se llama la cultura pop o cultura popular. Se le da una gran importancia a los estudios de mercado. Se utilizan técnicas de marketing para la elaboración de los productos literarios y se analiza quiénes pueden ser los eventuales consumidores o consumidoras del producto y se diseñan productos en función de ese mercado. Es característico de esta de esta literatura de masas la presencia de listas de éxitos, de los libros más vendidos, de los bestsellers. Y en lírica, en poesía lírica, tienen una gran importancia las canciones. El mercado musical tiene una gran importancia en su relación con la producción literaria y más concretamente con la producción lírica. Bien. Otra tendencia sería una literatura orientada o muy relacionada con los mass media, es decir, con los medios de comunicación de masas. Y así tenemos una literatura asociada a televisión, radio, cine, internet. Pensar, por ejemplo, en los guionistas de la serie de televisión o en los guionistas de películas. Guiones, artículos, columnas de prensa, microtextos, interacción del texto, de la imagen y el sonido, todo ello va a dar lugar a incluso nuevos géneros dentro de la literatura. Bien, pues aquí tenéis nuevamente de manera sintetizada y esquemática cuáles son las principales tendencias de la literatura del siglo XX. Una literatura de vanguardia experimental, una literatura existencial comprometida con la condición humana, una literatura de género, una literatura de masas que atiende sobre todo al mercado y una literatura de más media relacionada con los medios de comunicación de masas.